¿Qué tal? Buenas noches. No hay que bajar la guardia y lo que les estoy diciendo no es una amenaza, es una realidad. Los datos los tenemos ahí. En las últimas 24 horas se han producido 167 nuevos contagios y el brote de Basurto, del que le dábamos cuenta a principios de esta semana, se ha saldado ya con su primera víctima mortal. La pandemia sigue ahí, el riesgo sigue ahí y eso que ya empezamos a ver la luz al final del confinamiento. De eso vamos a hablar hoy en este informativo que comenzamos y que nos acompañan, como todos los días, dos tertulianos. Pablo Lago, director del Mundo Castilla y León, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Julián Ballesteros, director de la Gaceta de Salamanca. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Creéis que estamos levantando el pie demasiado y bueno, relajándonos? Algunos sí. Yo creo que la mayoría de la gente está siendo prudente y se está comportando debidamente desde hace 3 meses. Al principio siguiendo esa cuarentena tan dura y ahora siguiendo las instrucciones de distanciamiento, de uso de mascarillas. Yo, más del 90% de la gente creo que es consciente de que hay que mantener la guardia alta. Y hay una minoría, como yo creo que la hubo también durante la cuarentena, pero ahora más porque hay más posibilidades, que se está saltando las normas y que está poniendo en peligro el trabajo de todos los demás. Pero bueno, no estamos teniendo, salvo el caso de Basurto y algún otro así puntual, no está habiendo una vuelta de un contagio masivo en ningún punto de España. Con lo cual, pues es cuestión de seguir insistiendo en que hay que mantener las medidas, las recomendaciones de esa distancia social y de la higiene y de las mascarillas y por lo demás intentar avanzar hacia la normalidad lo más que se pueda. Yo creo que no creo que sea imprudencia, creo que es inercia, ¿no? Es inercia social. Después de 2000 años de un modelo de vida, ahora en 3 meses de repente que todo lo que nos ha cambiado no es fácil, ¿no? Llevar mascarillas, la distancia, no tocar a la gente, no acercarte a la gente, que yo lo he visto que por inercia te da una palmada. Sí. Es decir, es un poco la inercia, pero es normal. Una cosa es estar confinado y donde hay una forma distinta de mantener esas medidas de seguridad, y otra cosa es cuando la vida social eclosiona en la calle, eclosiona además con el buen tiempo. Insisto que es la inercia de una vida de 2000 años, que es la que llevamos haciendo las personas mucho tiempo. Entonces, bueno, va a ser difícil. Ha habido un brote, el virus está ahí, es cierto, pero yo leía una entrevista estos días de un virólogo italiano, que deben ser de los que más experiencia tienen, porque son los que primero afrontaron y con más virulencia afrontaron el brote, y decía que el virus no es el mismo que había en marzo, ni es el mismo que había en abril. Y yo recuerdo tener aquí algún tertuliano, el gerente del hospital de Aranda, que te lo cuenta, que no era lo mismo el virus. Es decir, este virólogo italiano decía que tenía una carga vírica 100 veces menor, de mucho menos virulento es el virus, pero evidentemente el virus está ahí, y el virus es impredecible, igual que fue muy virulento entonces y ahora parece menos, puede volverse virulento. Por eso hay que mantener la prudencia, la seguridad y la distancia en la medida de lo posible. Y la vida sigue, y si algo sigue también es que los niños tienen que regresar a clase. Aquí en Castilla y León ya hay fecha para el inicio del curso escolar, será el 9 de septiembre, 6 meses después de que se tuvieran que encerrar a toda prisa en sus casas. Ese día comienza el curso en Castilla y León y hoy la ministra Celaá ha adelantado cómo será esa vuelta. Mañana presentará el informe completo a los consejeros, pero sabemos algunas cosas. En infantil y en primaria, hasta cuarto de primaria, serán los grupos estables, de 20 alumnos como máximo, aunque el Ministerio prefiere que sean 15. No van a tener que llevar mascarillas los más pequeños, ni mantener esa distancia de seguridad. Y a partir de cuarto de primaria habrá más control. La distancia entre los pupitres será de 1,5 metros, que es la que marca el nuevo decreto ley, y los alumnos sí que van a tener que ponerse la mascarilla cuando no pueda mantenerse esa distancia de seguridad y cuando se levanten del asiento, incluido cuando vayan al recreo. Tenemos que evitar el que a las entradas y salidas de los colegios haya aglomeraciones que echen por tierra el esfuerzo que se hace dentro del colegio. Esto se puede conseguir con varias opciones. Una de ellas es, por ejemplo, el escalonamiento en la entrada a los colegios. Y en los recreos y en los patios lo mismo.
Por fin empezamos a diseñar la vuelta al cole de los niños. Ha hecho todo antes que planificar ese regreso a las aulas. ¿Se ha tardado demasiado? Bueno, si va a ser en septiembre, todavía estamos a tiempo. Yo creo que están a tiempo incluso de cambiar 2 o 3 veces la previsión esta de si va a haber separación entre los niños pequeños o no lo va a haber. Conociendo las costumbres de este gobierno, yo creo que de aquí a septiembre cambiarán la norma unas cuantas veces, incluso el día anterior al que empiecen por la noche en el boletín lo publicarán de una manera diferente. O sea, no es un problema de tiempo, es un problema de acertar con una fórmula que permita mantener la seguridad de los niños y que permita recuperar las clases en lo que se pueda, sobre todo descargar a los padres de este trabajo de 3 meses que llevamos los que tenemos niños pequeños ejerciendo en ratos libres de profesores y que está siendo agotadora, y aparte de agotador no creo que sea ni la mitad de efectivo que el trabajo de un profesional, y eso es lo que hay que intentar a toda costa recuperar el próximo curso, sea con distancia entre los niños pequeños. Yo no sé por qué porque dicen ahora que no van a guardar la distancia y los mayores sí. Vienen a Yo decir creo que es muy para difícil todos. controlar la distancia y que además van a ser grupos cerrados para que si en el momento en el que se detecte un caso, tener al niño totalmente localizado. Eso es más fácil eso es tenerles... totalmente imposible, o sea, ni teniéndoles separados van a conseguirlo. Pero bueno, esto es la locuración de teóricos, ¿no? Que es en lo que vivimos en la constante locuración de teóricos. Me viene a la mente lo de las zonas básicas de salud, aquella que duró 4 días, ¿os acordáis? Aquel gran invento de las zonas básicas de salud y que ha durado 4 días, bueno, hasta el extremo que esta semana la consejera que defendía las zonas básicas de salud como el mejor modelo que había para la seguridad, para la perfección, para el rigor, para todo eso. Resulta que estrenamos la fase 2 el día lunes y el 3 ya pidió entrar en la fase 3 a toda carrera con todo esto. Digo teóricos porque tú lo estabas contando. Yo no sé si quien ha lucrado esto de las aulas ha estado alguna vez en un colegio, ha sido docente y sabe cómo es un colegio y cómo funcionan los críos, ni siquiera el medicamento. Vamos, todo esto me parece una entelequia, ¿no?, que están contando. Ni separan los críos pequeños ni los mayores. Vamos a ver, o los metes en compartimentos estancos con urnas de metacrilato a cada alumno, o en un colegio donde hay 500 alumnos, donde hay 1000 alumnos, que no se va a producir contacto, que no se puede producir. Bueno, pueden elucubrar lo que quieran, pero eso teóricamente queda muy bien, pero en la práctica eso no garantiza nada. Es decir, vamos a ver que haya tratamientos, que llegue la vacuna cuanto antes y que lleguen los remedios, porque ese no va a ser el remedio. O sea, estamos ahora hablando de unas medidas, nos han confinado en casa 3 meses. Y ahora pretendemos que separando 1,5 metros los alumnos se va a cumplir las distancias de seguridad con críos de 8 años, de 9, de 14, de 12, que son lo más social que hay, lo más dado al contacto, a la relación, simplemente por inercia, por su estado natural, nada más. ¿Pero qué opción hay? Bueno, no digo que haya ninguna opción, pero claro, que no nos cuenten esto como que esto es ya la solución a todo esto. Lo que no te puedes estar contando es que tienes que estar metido en casa durante 3 meses y ahora la solución es poner los pupitres a 1,5 metros, a un cocodrilo de distancia, que dicen ahora en Valladolid. no, hombre, la solución sería no abrir los colegios en septiembre, no... pero yo creo que de aquí a septiembre habrá que ver cómo está. Desde luego, yo espero que esté mucho mejor que ahora. Es decir, ahora con 160 y pico contagios al día y no sabemos la cantidad de muertos, porque eso ya es imposible saber los muertos que hay en España, quizás habría que echar el freno, pero yo espero que de aquí a septiembre, con el verano por delante, estemos en una situación de contagios mucho mejor que permita recuperar las clases presenciales, sabiendo que va a haber contacto entre los niños, porque lo otro es no conocer cómo funcionan los niños de 6 o 7 años. Sí, decirles porque los más chiquitines son a los que no... Pero pues se van a tocar, ni de está 6, claro. ni de 6, ni de 14, ni de 12. Es no conocer. Vamos a confiar Pero los de 14, quiero decir, los habrá más conscientes. O sea, puedes pensar... Los de 14 ya llevan juntándose Julián, tiempo. Que la inercia del día a día, cuando empiece la vida cotidiana de 8 horas, 7 horas de aula, eso pasa ahora porque salen un ratito con los amigos, están sobreavisados por los padres, pero la inercia del día a día, una semana, dura una semana eso. Pero insisto, es que yo creo que quien hace esto no ha estado nunca en un colegio.
Ya no digo de docente, es que los tres que estamos aquí hemos pasado por un colegio. Yo supongo que toda esta gente que piensa estas cosas ha pasado alguna vez por un colegio. Yo no me movía nada, ¿eh? O sea que yo sé. Bueno, Julián y yo éramos más rebeldes. Sí, nos movíamos un poquito bastante. Bueno, los primeros estudiantes en volver a clase ya han sido los de segundo de bachillerato. Algunos han acudido ya esta misma semana a esas clases de apoyo y el resto lo harán sí o sí el 2 de julio porque ese día tienen el examen de la EBAU. Hablamos ahora con la directora general de Universidades de la Junta de Castilla y León. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Primera pregunta, ¿se van a tener en cuenta las singularidades de este curso a la hora de elaborar el examen de acceso a la universidad? Bueno, pues de hecho ya se han tenido en cuenta. El día 27 de abril, la comisión organizadora de las pruebas en Castilla y León, siguiendo las recomendaciones del Ministerio y la modificación que tuvo lugar a través de una orden ministerial, se incrementó la optatividad de las pruebas, manteniendo el formato y la duración de los exámenes para garantizar también certidumbre y para que los estudiantes que llevaban todo el año, estudiantes y profesores, trabajando sobre un modelo de examen con un formato y una duración determinada, no se vieran alterados, pero sí que incrementando la optatividad y una mayor opción en las respuestas para que si algún contenido no hubiera sido adquirido con las mismas condiciones que todo lo anterior, pues no hemos conseguido lo que siempre se pide desde Castilla y León, que es una selectividad única en todo el territorio español. Es verdad, lo ha dicho usted, han bajado determinados estándares, criterios, pero aún así hay muchas quejas por la diferencia entre unas comunidades y otras. Y por si fuera poco, hoy mismo la Gaceta de Salamanca publica que en 11 comunidades autónomas van a poder examinarse de la EBAU aunque tengan asignaturas pendientes. Y entre esas comunidades están dos de las que más demandan los estudios en la Universidad de Salamanca, por ejemplo, para medicina. ¿Qué se puede hacer? Sí. Sí, bueno, nosotros en Castilla y León siempre hemos defendido un modelo de cumplimiento de la legalidad, ¿no? Y creo que esa es una de nuestras señas de identidad. Venimos reclamando una prueba única, efectivamente, que equipare, ¿no?, los resultados en todas las comunidades autónomas, pero también es verdad que este año, precisamente, al haber incrementado la optatividad de las respuestas, yo entiendo que de alguna manera se ha homogenizado, ¿no?, el diseño de las pruebas con estas instrucciones o estas recomendaciones específicas del Ministerio. Me parece que los estudiantes de Castilla y León tienen que estar tranquilos porque van a hacer unos exámenes excelentes, como por otro lado ya reflejan los últimos datos estadísticos, ¿no?, de los últimos años en la evolución de las notas medias de los alumnos de Castilla y León en relación con el resto de las comunidades autónomas. Cada vez esas diferencias son menores y por tanto yo creo que vamos en la buena línea. Lamentablemente siguen quedándose fuera muchos alumnos de las titulaciones estrella, como es medicina, y todos los años, cuando llegan las matrículas, lo podemos comprobar. Ya conocemos cómo va a ser la vuelta a clase en las primeras etapas escolares y sabemos algo de cómo va a ser el regreso a la universidad. Algunas universidades internacionales tan importantes como Harvard se plantean incluso retrasar las clases presenciales hasta el primer trimestre del año 2021. ¿Aquí ya hay algún plan? Sí, el sistema universitario de Castilla y León está trabajando en un modelo de presencialidad segura, de tal manera que se plantea volver a las clases presenciales, respetando siempre y garantizando pues, la seguridad de todos los alumnos y profesores. Incluso probablemente se comience unas semanas más tarde de lo habitual este año, también por haber destinado el mes de septiembre a algunos trabajos, ¿no?, de finalización de este curso 19-20. Y como digo, se defiende un modelo de presencialidad segura que se verá complementado, por supuesto, con actividades virtuales que podrán ser alternativas o complementarias en función también de la situación sanitaria, en cómo nos encontremos, ¿no?, durante los primeros meses.
y con el refuerzo, por supuesto, de la formación del profesorado, tan fundamental para abordar esta docencia virtual, y un refuerzo también de la capacidad tecnológica y de las plataformas virtuales que dan soporte a las universidades. Pero en principio el modelo que se defiende desde Castilla y León es de una universidad presencial, tal y como nos caracteriza, ¿no? Y somos fuertes. Blanca Ares, otra cosa, ¿habrá Erasmus el próximo curso? En principio no tenemos noticia de que se haya suspendido el programa. Como saben, el programa Erasmus es competencia del Ministerio que lo organiza a través del SEPIE, que es el Servicio Español para la Internacionalización del Sistema Educativo, y en principio no hay noticias de que haya habido ninguna suspensión ni cambio. Entendemos que Erasmus existirá el año que viene con la mayor de las normalidades posibles. No sé si mis compañeros que están aquí quieren hacer alguna pregunta o ya la dejamos. No, Pablo, si tiene concreción, me gustaría saber si tiene concreción para el inicio del curso universitario, porque hay concreción para el inicio del curso escolar. Dice usted que empezará unas semanas después, ¿eso es lo que quiere decir? Porque yo creo que deben darle ya horizonte a la gente de lo que va a pasar. Digo de lo que va a pasar, de la previsión que ustedes tienen. Lo que no se puede tener es a la gente pendiente de a ver si es mañana, si es pasado. Ustedes tendrán una previsión. El curso va a empezar a mediados de octubre, por ejemplo. Eso es lo que me gustaría, si pudiera concretarle a la gente. De acuerdo. Con carácter general, el curso universitario próximo comenzará a finales de septiembre, principios de octubre. Debo recordar que la competencia para determinar el calendario académico es propia de las universidades y, por lo tanto, cada una, ¿no?, puede determinar las fechas que mejor le considere. Antes tenemos conocimiento, estamos informados que se realizará a finales de septiembre, principio de función de los cursos. Y por supuesto que somos conscientes que hay que dar respuestas y hay que empezar a planificar, ya estamos trabajando en ello, tenemos reuniones tanto con los equipos rectorales de las universidades públicas como privadas para ello. Esta misma mañana se ha publicado en el BOE esa Real Decreto Ley que han comentado, ¿no?, con el que se establece o se marca esa distancia de seguridad de 1,5 metros o, en caso de que no sea posible, la adopción de otras medidas de higiene que garanticen la seguridad de las personas, y en eso estamos trabajando. Por supuesto que existe todavía incertidumbre, estamos esperando a unas recomendaciones del Ministerio de Universidades que deberían llegar esta semana para poder organizar de manera un poco homogénea, ¿no?, la vuelta al curso. Pero en cualquier caso, en Castilla y León y desde la Consejería de Educación llevamos semanas trabajando con las universidades, acompañándolas en su planificación para poder dar una respuesta segura también a los estudiantes que se están matriculando, que se comenzarán a matricular en el próximo curso. De ahí que haya definido antes o haya recordado que el modelo de universidad que defendemos para el próximo curso es una universidad presencial, pero segura y con refuerzo, por supuesto, de la parte tecnológica y virtual. Blanca Ares, directora general de Universidades, muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Gracias. No se ha conseguido, y si no se ha conseguido este año esa EBA única, difícilmente la vamos a conseguir para otros años. Es a todas luces inaceptable esto. Además, no hay más que ver cuáles son las comunidades que no quieren la EBA única. ¿Por qué no quieren la EBA única? La EBA única lo que hace es igualar a todo el mundo, que todo el mundo tenga el mismo derecho y la misma capacidad de hacer los mismos exámenes. Lo que no puede ser es lo que está pasando. Es que podemos ponerle nombres a las universidades y a las comunidades que evidentemente hacen una EBAU light. Es que los alumnos de Castilla y León y los de otras comunidades les cuesta mucho más sacrificio alcanzar las notas de acceso, pero porque la EBAU es una EBAU distinta, no es una EBAU light como se hace en Extremadura, como se hace en Murcia, como se hace en la Comunidad Canaria. Se puede decir porque son las comunidades que se cierran a que se haga esa EBAU única, aparte de alguna otra comunidad histórica. Pero ahí están los rankings. Hablabas de la Gaceta de las universidades complicadas. ¿De dónde vienen? Pues me imagino que de Extremadura, ¿no? Fundamentalmente, sí, es uno de los lugares, y de Canarias. Son los que copan los primeros puestos. Es que es un estigma clarísimo del asunto. Claro, es un disparate auténtico, primero, que habiendo un distrito único a la hora de elegir, porque cualquier estudiante futuro universitario de cualquier punto de España puede ir tanto a Barcelona como a Salamanca o a Madrid con una misma nota, no haya un examen único.
Eso permite que comunidades que ponen el examen muy fácil, pues tienen alumnos que consiguen la nota muy alta, y en Salamanca, en medicina, que es una de las más demandadas, pues los primeros son extremeños y canarios, que a su vez en los informes PISA año a año revelan que tienen el nivel más bajo, uno de los niveles más bajos de España, y Castilla y León tiene el nivel más alto. O sea, esa injusticia va a seguir así, porque no hay ninguna intención por parte del Gobierno de España de solucionarlo. Y es que es de justicia, o sea, no es un capricho de que Castilla y León pida para que sus alumnos estén, no, es que si tú tienes que competir en un distrito único, la prueba tiene que ser única, no puede ser que... Lo pide Castilla y León y lo piden más comunidades, pero la pregunta es ¿por qué las comunidades que no lo quieren, por qué no lo quieren? Porque evidentemente bajan el nivel. Los catalanes tampoco lo quieren por sí, motivos pero políticos. es otro motivo. Por motivos políticos de que ellos quieren organizarse su País historia Vasco, y que además saben que allí no va a ir nadie a estudiar porque te exigen nivel de 5 años de catalán, estudios superiores catalanes para estudiar, con lo cual no entra nadie tampoco. Yo insisto que me parece inaceptable. Claro, la conclusión Bueno, a la que puedo llegar... es que el último que se ha producido es que en Castilla y León tú tienes que aprobar todas las asignaturas para poder presentarte, y luego en Extremadura o en Canarias pues te puedes ir presentar con 2 suspensos. Lo cual hace que ahí la diferencia entre los exámenes malos, de los que tienen 2 suspensos, y los buenos, que van a sacar un 14, que es el máximo, pues sea más grande, es decir, disparate total. Sí. Vamos a seguir avanzando con más temas. Hoy ha seguido el Pleno en las Cortes de Castilla y León y ha salido adelante la propuesta del Partido Socialista para mantener abiertos en verano los consultorios locales en los pueblos de la comunidad. Esa era la condición imprescindible del grupo de Luis Tudanca para firmar el pacto de la reconstrucción. Esta mañana recordaba que la petición no es solo suya, no es solo del Partido Socialista. Yo me alegro de que hoy esto vaya a salir aprobado por unanimidad, y me alegro de que los socialistas hoy no seamos cortos de entendederas. Como no lo son todos los que han apoyado la reapertura de los consultorios médicos en el medio rural durante estas semanas, que son la UCCL, Asaja, Simecal, UGT, SATSE, las organizaciones vecinales, las plataformas en defensa de la sanidad pública, los colegios de médicos, el procurador del común, la señora Armisen, que debe ser una roja peligrosa, y el portavoz del Partido Popular de Sanidad el otro día en la comisión correspondiente. Una de las medidas que llevaba antes de todo esto, antes de que nos estallase la pandemia en la cara, el nuevo proyecto sanitario de la Junta de Castilla y León, que era mantener los consultorios abiertos, pero previa llamada telefónica. Eso, por el momento, se congela. Yo creo que al final los consultorios van a funcionar en la medida en que sean capaces de asegurar la protección de los sanitarios, de los médicos que los van a atender y de los enfermos que acudan. Habrá centros en los que no hay espacio para separar a un enfermo que llega que tiene COVID, y entonces eso tendrá que ser por teléfono, porque no puedes juntar a un enfermo con sospecha de coronavirus con otro que no lo tiene. Y yo creo que al final este acuerdo, que está muy bien, mejor que lleguen a acuerdos, pero la mecánica, el funcionamiento va a ser lo que estaba previsto. Es decir, allí donde se puede operar con seguridad, pues no hará falta pedir cita, pero allí donde haya solamente un espacio muy reducido, donde está allí el médico o la enfermera y viene un señor que puede ser sospechoso, eso, o lo haces por teléfono y separas, o provocas un problema grave. Y yo creo que se funcionará, pues eso, con un criterio de lógica y de seguridad. Y mejor compacto, me parece estupendo que lo haya. Es que es lo fundamental. Vamos a ver, aquí lo que ha ocurrido es que creo que es un varapalo tremendo a la consejera de Sanidad, en este caso, que fue la que se encastilló en que había que cerrar los consultorios, y dio una instrucción, una orden por escrito, que estaban cerrados hasta octubre. Lo cual no quiere decir que esté mal ni que sea ilógico, ¿no? Pero si tú estás queriendo hacer un pacto de comunidad, y especialmente sanitario, estás llamando al Partido Socialista, lo que no puedes luego es tomar decisiones sobre 3.600 consultorios en toda la comunidad de forma unilateral, sin contar con el principal partido de la oposición al que le estás pidiendo un pacto sanitario, ¿no? Porque ha sido la consejera la que ha dicho que los consultorios se cerraban hasta octubre y sin más. Pero claro, es que la vida ya no es así sin más. Hay que explicar las cosas, como dice Julián, y habrá que explicar
Hay un montón de sitios donde el consultorio no se puede abrir, porque no hay distancias de seguridad, porque no hay canales, pero hay otros sitios donde sí se puede abrir. Hay que tener en cuenta una cosa, llega el verano. El verano sabemos lo que viene, el verano. Miles de madrileños, digo madrileños porque son los turistas de los pueblos, de catalanes, de que llegan a los pueblos, a pasar el verano en el pueblo. Ya no hablo de los turistas, llegan. Todo eso va a tener que tener unas medidas de seguridad y una contención específica, porque los centros sanitarios, ha quedado demostrado que fueron los grandes propagadores involuntariamente del virus, porque no había medidas de protección. Ahí está el número de 2.500 sanitarios infectados. Entonces, todo esto, pero claro, lo que ocurre es que después de esta pandemia, lo que ha pasado, la Consejería de Sanidad no puede tomar una decisión de este tipo a la ligera y según sus propios criterios. Tiene que explicarlo, porque aquí todavía no han dado una sola explicación de por qué se cerraban los consultorios hasta octubre, hasta el extremo de que su socio de gobierno, el Partido Popular, el viernes ya les advirtió que estaba a favor de abrir los consultorios. Han salido voces de distintas organizaciones diciendo que había que abrir los consultorios, y hoy a Ciudadanos, siendo partido de gobierno y siendo la consejera de Ciudadanos, no le ha quedado más remedio que sumarse a esto, porque insisto, hay 3.600 consultorios en el mundo rural que prestan un servicio y dan una seguridad a mucha gente que ha estado sin ellos durante 3 meses. Pero lo más importante es que hay que explicar las decisiones. A la Junta le está resultando muy complicado lo que es tejer el manto de la asistencia sanitaria. No ese es el único problema que tiene. Ayer se conocía cómo se va a ampliar las camas UCI en todo el territorio regional. Yo hoy mismo, el alcalde de Ávila y responsable, presidente de Por Ávila, dice que las camas UCI asignadas a esa provincia, 12, es la más baja de toda la comunidad y no están dispuestos a aceptarlo. Esto es lo que decía. No entendemos por qué el complejo hospitalario de Ávila va a ser el complejo hospitalario de capital de provincia con menos camas UCI de Castilla y León. No entendemos cómo, contando con mayor número de tarjetas sanitarias, nuestro complejo hospitalario, vayamos a tener menos camas UCI que Soria o que Segovia, o que vayamos a tener las mismas camas UCI, 12, que por ejemplo un hospital comarcal como es el del Bierzo. 12 camas UCI para la provincia de Ávila. Serán pocas, probablemente. No sé con qué criterio han hecho ese reparto. Si es Estamos en lo mismo. Como no lo explican ni sabemos nada, alguien se reúne en esa consejería, se reúne y se pone a tomar decisiones. Y entonces empezamos a alimentar los agravios provinciales, que es absolutamente absurdo. Empezamos a alimentar los desequilibrios, que ya los hay. Lo lógico es que lo hubieran hecho con un criterio sanitario, por tarjetas y por número de residencias de ancianos o de internos en residencias de ancianos. El lío mismo estalló en León hace unos días, hasta que alguien en León levantó la voz también con la asignación de camas UCI que había en León, que les parecía muy escasas, y de repente se elevó. No sé, parece una subasta. Yo insisto, como la forma de operar que tiene esta Consejería de Sanidad deja mucho que desear en cuanto a la transparencia y las explicaciones. Luego es que son muy conservadores en esa consejería, son muy de mantener y es decir, que ha tenido que llegar el ministro Illa y decirles, oye, pedís pasar a la tercera fase, que esto hay que animarlo, ¿no? O sea, sí, es una consejería muy... yo creo que prudente. Muy prudente y en el caso de los consultorios dice, pues nada, cerramos y que sea lo que Dios quiera. Es decir... Bueno, es que había una cosa, prudente no, prudente era un día que eran zonas de salud y de repente el lunes estamos en fase 2 y ya al día siguiente queríamos poner la fase 3. ¿Dónde está el límite de la prudencia? Porque la pregunta que yo me hago, ¿y el resto de comunidades es que no son prudentes? ¿No hay gente prudente en el resto de las comunidades? ¿Sabes lo que pasa? Que nos ha pillado remolones atrás, hombre, que hemos hecho el ridículo con esto de las zonas de salud. Hemos hecho el ridículo por lo siguiente. Todo el mundo funcionando y nosotros aquí encerrados. Es que hay que recordar que nosotros estamos igual de mal, incluso mejor que algunas de las comunidades que nos adelantaron. Y bueno, si hubiera pasado que esas comunidades que nos adelantaron, a pesar de tener peores datos, hubieran tenido rebrotes, pero es que no, es que ha pasado al revés. Estando en una fase más abierta, de más movilidad, han tenido mejores datos y nosotros hemos ido a peor, con lo cual ya se te queda cara tonto, efectivamente. Pero ya que tenga que llegar el ministro y el pánfilo este de Simón a decirle a la consejera, oye, pide la fase 3, que te has quedado ahí atascada. Bueno, vamos, lo de Pánfilo era con cariño. Seguimos avanzando. Lo de Pánfilo es cariñoso, que Pánfilo quiere decir, sí. Es un señor que ama a todo el mundo. Muy simple. El que sabe griego es decir, no,
que ama a todo el mundo, que es bueno con Te todos. hemos entendido. Pánfilo. Y en el Congreso de los Diputados hoy el debate se ha focalizado en el ingreso mínimo vital. La ayuda finalmente ha salido adelante y además por un abrumador apoyo, incluido el del Partido Popular. El proyecto tiene alguna cosa positiva, como la recuperación de la tarjeta social que dejó preparada el Gobierno Rajoy. Y usted dijo el lunes y ha dicho hoy que no buscáramos una lucha competencial. Eso abre la puerta a un modelo razonable. No vamos a votar en contra de esta medida, señor ministro, porque nuestros compatriotas necesitan ayuda. Creo que es una buena noticia que el Partido Popular haya finalmente rectificado y que vayan a apoyar hoy el ingreso mínimo vital. Ojalá sigan ustedes caminando en esa dirección hacia los consensos. Bueno, pues por fin oímos la palabra consenso en el Parlamento Nacional. Ya era hora. Bueno, puede ser consenso, puede ser bueno si la medida que aprueban es buena, ¿no? Yo creo que esta ¿Tú no medida crees que es buena? Sí, pero con un pero, ¿eh? Es buena y es necesaria en este momento, pero no creo que sea buena para mantenerla durante años y años, que es lo que pretende el señor Pablo Iglesias, entre otras cosas para tener algún 1 millón o 2 millones de posibles votantes subvencionados. Eso es lo que veo, que no sé si lo han tenido en cuenta los dirigentes del Partido Popular, del grupo parlamentario, a la hora de sumarse a este carro, ¿no? Lo que debe ser circunstancial, que no lo digo que sea para 2020 o 2021, no sé cuánto el tiempo que se puede mantener ese salario mínimo, pero si eso es indefinido, desde luego va a desincentivar el trabajo, porque si te aseguran 1.000 y pico euros sin trabajar, pues habrá mucha gente que no se anime a trabajar. Hombre, es de suponer que es una medida excepcional, una situación excepcional, dramática además, pero más importante que el consenso, lo más importante es que se apruebe esa medida, porque insisto, es una situación de alarma, pero lo más importante es sobre todo la agilidad, que esto no empiece con los trámites burocráticos y que el que necesita un ingreso mínimo vital es porque necesita comer, el porque no tiene para llegar a final de mes. No pase lo que está pasando con los ERTEs, que hay gente, todavía hay miles de personas que desde marzo no han cobrado el ERTE. Y en esos casos habrá muchos casos que tengan una disponibilidad, o que el banco, que es el que está supliendo, los bancos están supliendo ahora mismo la función del ministerio, pero hay mucha gente que vive al día en este país, hay muchísima gente, porque los salarios después de la crisis no se han recuperado y porque ha desaparecido una parte importante de la clase media. Entonces, lo más importante de todo eso es que se ponga en marcha, pero inmediatamente, porque la gente a la que va a llegar en su inmensa mayoría va a ser gente que lo va a necesitar, como está ocurriendo con los ERTEs, pero como está ocurriendo con las medidas de la Junta de apoyo, por ejemplo, a los ERTEs, a los autónomos, que sí, que se aprueban, pero que siguen sin salir las convocatorias todavía. Entonces, a esa gente que llega a ese tipo de ayudas es gente que de verdad muy necesitada, no es una clase media que puede esperar otra cosa, es alguien que a final de mes necesita disponer de 10 euros para hacer la compra. Pues yo creo que nos van a engañar, como nos han engañado con los ERTEs, que han dicho que estaban prácticamente cobrando todo el mundo. Nosotros hicimos ayer en La Gaceta, en el periódico, un análisis con las patronales de Salamanca y llegamos a la conclusión de que hay un 20% de los que tenían que haber cobrado y que no cobrarán probablemente hasta dentro de un mes y que han estado 3 meses ayunos de ingresos. Nos engañarán, dirán que es que ya todo el mundo está cobrando, porque este es un gobierno que vive más para la propaganda que para la gestión. No probablemente lo harán. Por una cosa una sencilla razón, y es que como no dan los datos, pues desconfía de quien no da los datos, porque es muy fácil como decir, estos son los que se han cobrado y los que no se han cobrado. El cálculo que hay, si nosotros lo hicimos hace 15 días, el cálculo era de un 30% en Castilla y León, más o menos. Es verdad que ha habido otra oleada de pagos ahora en junio, pero hombre, que haya gente que desde marzo no ha cobrado. Eso por no contar los casos del que había cobrado mayo y no había cobrado abril. Nos vamos a ir al descanso. Antes, Nieto nos invita un día más a cenar en un restaurante. A ver qué ha elegido hoy. Lo malo del restaurante del PSOE es que no te ven los precios. Te quieren hacer creer que todo es gratis. ¡Camarero! En el restaurante de Ciudadanos no había mesa, así que nos hemos venido al del PSOE, que tampoco está mal. Sí, tomaremos el timbal de sostenibilidad resiliente con transición ecológica y emisiones cero. Y de segundo, el pastel inclusivo de igualdad, empoderamiento en coalición con transgénero interseccional
remolacha y lombarda. ¿Puede ser sin remolacha y lombarda? Es que las cosas moradas no me gustan. Que no. Bueno, pues entonces tomaremos la sopa mínima vital. Otro día que me quedo con hambre. Menos mal que en casa tengo una alita de pollo que puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Y con Nieto y una sonrisa nos vamos al descanso. Volvemos en un par de minutos. Entramos ya en la recta final de este Más que Palabras y como hacemos todos los días, más o menos a esta hora, Estefanía Ureña nos dicen qué es lo que se guisa en las redes sociales en estos momentos. Buenas noches, Estefanía. Nati, buenas noches. Pues ya sabes que Twitter no escapa a la actualidad y hoy uno de los temas estrella, lo habéis hablado también durante el programa, son esas nuevas medidas que se van a implantar en los colegios durante el próximo curso. Con el hashtag cuarto de primaria, los tuiteros han ironizado sobre las expectativas que el gobierno tiene con el resto de alumnos, con los más mayores, sobre los que muchos piensan que no van a ser capaces de guardar la distancia de seguridad ni de llevar la mascarilla cuando se requiera. Inditex ha sido tendencia hoy y todo por el agradecimiento de sus trabajadores con la compañía por cómo los ha tratado, cómo los ha cuidado durante la pandemia. No siempre despierta buenas críticas el conglomerado de empresas de Amancio Ortega, pero en esta ocasión los internautas también han destacado la cantidad de donaciones hechas por El Español. Y el anuncio de HBO de quitar de su parrilla de películas el largometraje Lo que el viento se llevó por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud ha generado multitud de críticas. En general, en contra de esta medida, los tuiteros resaltan que muchos hemos olvidado que este largometraje sirvió para que ganara un Oscar la primera actriz afroamericana. Por cierto, que no ha sido la única película señalada como racista y no sabemos si esta será la primera de una larga lista. Muchas gracias, Estefanía. Yo tengo que reconocer que por Lo que el viento se llevó tengo una debilidad especial. Para mí es la mejor película de la historia, es cine en estado puro, el máximo exponente de la industria cinematográfica y yo digo más, es como si otra de mis películas favoritas, El Padrino, también se prohibiera porque considerasen que da una visión demasiado romántica de la mafia. El cine, el arte, no siempre tiene que ser crítico, a veces basta con que sea bello, ¿no? Antes hablabas de pánfilos, imbéciles hay en todas partes, nadie está libre de tener un imbécil y seguramente en HBO pues habrá imbéciles como los hay en todas las casas, ¿no? Porque semejante ocurrencia, semejante idiotez como quitar Lo que el viento se llevó, que entre otras cosas hay que saber que la película procede de una gran obra de Margaret Mitchell, que fue un bestseller en Estados Unidos, que cuenta el realismo de una época, lo que era la época del paso además de la esclavitud a la guerra de secesión. O sea, narra la decadencia de una época. La escena de Atlanta ardiendo al fondo y Red Butler besando a Scarlett O'Hara y se ve toda la cadencia de aquella época del sur, de los esclavistas, del algodón. Pero es como, me imagino que van a quitar la lista Schindler, pero van a quitar Narcos, porque es una alegoría del narcotráfico, pero va a quitar Gomorra HBO, que es una producción propia, que es una alegoría clara y neta del narcotráfico en Nápoles. Insisto, me parece una imbecilidad que no sé si a lo mejor buscaba algún tipo de promoción, de publicidad. Y yo me alegro un montón porque seguramente la gente que no ha visto Lo que el viento se llevó tendrá la oportunidad de verla porque, como dices tú, es una de las grandes películas de la historia. El error es las obras de arte hay que juzgarlas en el contexto de su tiempo y no puedes sacarla de contexto y juzgar ahora la Biblia como una obra antiegipcia que es un disparate tremendo. Claro, 2000 y pico años después la revisas ahora y habrá cosas de todas las obras de arte que ha habido en la historia que podríamos prohibirlas por 20.000 motivos. Pero bueno, los de HBO lo que han conseguido es que se hable de ellos. Yo solo como propaganda no les ha venido mal. Esperaría como castigo
sufrieran un montón de bajas de HBO. No creo. Yo me estoy pensando darme de baja de HBO por el sacrilegio de sacar lo que el viento se llevó del cine, una plataforma que se dedica precisamente al mundo audiovisual. Hombre, me recuerda un poco esto, por seguir el símil cinematográfico y literario, a 1984 de George Orwell, que alguien decide qué es lo que podemos ver o no podemos ver. Pero es que me parece un sacrilegio es como si decían quitar Casablanca, porque fomenta la época del nazismo. Bueno, no sé, es que tendríamos que retirar una cantidad de títulos de la pantalla, pero he puesto dos ejemplos muy claros. La visión romántica que se hace de Pablo Escobar en Narcos, de una de las plataformas, o en Gomorra, por ejemplo, que es de la plataforma HBO en concreto, y a nadie se le ocurre, es una visión, pero además, insisto, es que no es una película, es que es un libro, es una novela de Margaret Mitchell, que fue un bestseller en aquella época y que contaba... que cuenta parte de la historia de Estados Unidos. Es la gran novela realista de Estados gustar. Unidos, como puede ser Oliver Twist de Londres, como puede ser Crimen y Castigo de San Petersburgo, como puede ser los... Fortunata y Jacita, nuestra, sí, como claro. puede ser otra francesa, es decir, es una gran novela llevada al cine, más yo creo que con mucho rigor, pero además que es de una belleza, unas interpretaciones de Clark Gable, de Vivian Leigh, bueno pues les invitamos a que vean la película, una gran recomendación. Nosotros nos vamos a ir ya hoy desde el adelantado de Segovia. Allí su director, Ángel González Pieras, nos dice qué es lo que llevan mañana en portada. El periódico de Adelantado abre mañana con dos noticias que para nosotros son muy gratificantes. En primer lugar, la apertura de los jardines y del Palacio de la Granja, que acoge a sus primeros visitantes, por el momento segoviano solo. Y en segundo lugar, las declaraciones de la directora del Hey Festival, que ayer fue galardonado con el premio Princesa de Asturias. La directora asegura que la celebración del Hey Festival colocará la imagen de Segovia como una ciudad segura. Nos tenemos que alegrar de ambas noticias que desde luego dan una señal de alegría de cara al futuro. Desde Segovia nos vamos ya, volvemos mañana. Pablo, Julián, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer, Nati. Os espero pronto, Y a ustedes les espero mañana jueves. Adiós.